Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición. Estamos agradecidos porque estamos llegando al final de este mes de junio. Dios nos ha permitido vivir la mitad de este año y Él nos ha sostenido. Y te quiero invitar a adquirir tu TCD del mes de julio. Este mes vamos a estar meditando el libro de los Hechos, los capítulos 6 al 16, que contiene pues no solamente la elección de los 7 diáconos, la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, la predicación del evangelio en Samaria, la conversión de Pablo o Saulo de Tarso, el ministerio y arresto y liberación de Pedro y el avance de la iglesia en las misiones en la iglesia de Antioquía, de Siria, en Fenicia, Chipre y Antioquía, y el primer viaje misionero de Pablo con su compañero Bernabé. Después inician el segundo viaje al llegar a Filipos. Ya se separa de Bernabé y toma como compañero a Silas. Así que todo esto vamos a estar creciendo y viendo la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, y Dios quiere que tú y yo crezcamos en ese conocimiento. Adquiere tu devocional a tiempo en duranolatino.org. Mientras tanto, acompáñame en la lectura en ese día que corresponde en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 42, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y les echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando entraron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: de cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hemos hallado dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio la noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Pero cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A ese se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.
Después de esto se levantó Teudas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Después de la sanidad del cojo, una gran multitud se convirtió al Señor. Cerca de 5,000 varones, sin contar las mujeres, se convirtieron y se entregaron al Señor al escuchar la palabra y ver la obra de Dios. Y muchas gentes se estaban convirtiendo, incluyendo los sacerdotes, estaban obedeciendo la fe. De tal manera que esto molestó tanto al sumo sacerdote mientras ellos estaban siendo cuestionados, porque los mandaron traer al Sanedrín, los trajeron sin violencia por temor al pueblo, y les están cuestionando. Y cuando les están cuestionando, entonces les pusieron en la cárcel. Estos son de la secta de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y no creían en los ángeles. Y los apóstoles hablaban y afirmaban sobre la resurrección de Cristo, que Dios le resucitó de los muertos, aunque ellos le habían entregado para ser crucificado. Cuando están en la cárcel, Dios envió a un ángel a liberar a Pedro y a Juan. Y estos están ahora presos, y se presentó un ángel del Señor de noche abriendo las puertas de esa cárcel pública, los sacó y les dio una orden. No les dijo huya, no les dijo escóndanse, les dijo id y prediquen, id y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida, porque el Evangelio es eso. El Evangelio son palabras de vida, palabras de libertad, palabras de sanidad. Y pese al riesgo y pese a la oposición, el Evangelio necesita avanzar. Damos gracias a Dios por todos esos hombres y mujeres valientes que han arriesgado sus vidas, que han dejado todo atrás y renunciado a su propia comodidad, a sus propios sueños, para que otros pudieran conocer del amor de Dios. Y eso la iglesia tiene que despertar, sí, salir y compartir y anunciar. No pierdas la oportunidad de hablar de Cristo a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros. Piensa que quizás es la última vez que los vas a ver, y somos responsables de hablar, sí, el perdón, la salvación, pero también que de lo contrario el juicio de Dios para aquel que rechaza y no quiere recibir el amor de Dios en sus vidas. De una manera sobrenatural, Dios libró a los apóstoles de la cárcel y los manda a predicar. Así que a la mañana siguiente, cuando los empiezan a enjuiciar, los envían a traer, la cárcel está cerrada con toda seguridad, los guardias afuera, pero dentro no hay nadie. Entonces, por cierto, ellos se quedaron dudando, pensando, ¿dónde irá a parar todo aquello? Pero cuando alguien viene y les da la noticia de que estos hombres que habían sido puestos en la cárcel, ahora están predicando, anunciando la palabra de Dios al pueblo, el jefe de la guardia y los alguaciles los trajeron sin violencia, porque ahora el pueblo los miraba con agrado. Así que ya vienen y les dicen, no les mandamos estrictamente que no enseñasen a Jerusalén vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro dijo, juzgad si es lícito. Sí, juzgad si es lícito, obedeced a vosotros antes
que a Dios. Y Pedro argumenta, pues Jesús ha sido sentado a la diestra de Dios como príncipe y salvador, y ahora ellos son testigos suyos. Sí, así que cuando ellos oían estas cosas se enfurecían. Se levanta un hombre muy sabio, un conocido maestro, un conocido rabino llamado Gamaliel, era un venerable anciano dentro del concilio. Cuando él levantó la voz, todos callaron y dio un consejo muy sabio. Y les dijo: varones israelitas, miren, vamos a ver qué vamos a hacer con estos hombres, porque antes de ellos se han levantado otros. Y cita a uno llamado Teudas, que se unió con él mucha gente, como de 400 hombres, pero después fue muerto. Y los que le seguían fueron disipados. Después se levantó otro tal Teudas, el Galileo, y se levantó mucho pueblo, pero también los que, cuando él pereció, los que le seguían fueron dispersados. Así que dice: apártense de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo es obra de hombres, se va a desvanecer. Pero si el consejo viene de Dios, no lo podéis destruir, no sea que seáis hallados luchando contra Dios. El consejo de Gamaliel fue tan sabio y al final todos convinieron con él, pusieron a los apóstoles en libertad. Claro, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. El gozo de padecer por Cristo, de saber que han padecido por causa del nombre de Jesús. Pero dejaron de hablar, no dejaron de hablar, no dejaron de predicar. Concluye el capítulo diciendo que todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oro para que Dios te levante como un hombre, una mujer fiel, valiente, esforzada, que pese a la oposición, que pese a las burlas, a la discriminación, si tú te levantes como un testigo de Cristo. ¿Y qué es un testigo? Alguien que ha visto, alguien que puede anunciar tu experiencia de salvación. Platica cómo fue tu vida, cómo conociste a Cristo y cómo ha sido tu vida, el resultado de tener a Cristo en tu vida. Te sanó, te restauró, te liberó, te perdonó. Anuncia las palabras de esta vida al pueblo, porque ellos necesitan oír de Dios. Te bendigo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.